¿sí? Empezamos con los temas aburridos. Los temas más feos, nada, mentira. Vieron que las anteriores hablamos todo el tiempo de semiología, ¿sí? La semiología, definiciones, los métodos, todo eso. Ahora empezamos con patología. Vamos a hacer otro capítulo un poquito. Y también, la clase de hoy básicamente es para dar una serie de definiciones y de procesos que subyacen, los procesos elementales que subyacen a las enfermedades, para después, cuando hablemos de esto, ya sepamos lo que significa. ¿Sí? Antes de arrancar, vamos a hacer eso y vamos a ver un videito chiquito, cortito de inflamación. Lo van a ver, van a sacar ustedes las ideas principales y después la clase que viene, entonces hablamos más profundamente de inflamación y inmunidad. ¿Sí? Total, tienen varios días. Ya sé que es Semana Santa, que uno se va a descansar, pero pueden, cuando estén muy aburridos, divertirse con la inflamación, que es linda. Bueno, tenemos... Profe, ¿cuándo es el primer parcial? El primer parcial creo que está puesto para la séptima semana, una cosa así, no. Pero está la planificación, pero no, claro, no está la planificación compartida. Yo les pongo la fecha, ¿sí? Porque de eso justo quiero hablarles. Tenemos un pequeño problema. Las comisiones B y C serían, ¿no? No tienen esta semana práctico. La semana que viene está la Feria de Salud, no tienen práctico. En realidad van a participar de la feria, pero convengamos que no van a poder desarrollar los contenidos normales del práctico. Van a hacer un juego de roles con anamnesis. Entiendo que tienen que participar en otras cátedras también, ¿verdad? Participan en biomecánica, ¿tienen a todos ustedes? Sí, bueno, algunos también tendrán que participar en semio. La idea es que hagan como un juego de roles con anamnesis. Sus JTP les van, justamente los estudiantes les van a alcanzar a poder explicar porque no van a tener en cuenta el día de la feria, pero lo podemos trabajar acá, y lo podemos trabajar el martes de vuelta el tema. Bueno, el martes ya traemos. Para el martes, a venir a la comisión de la va a ir. Entonces, tenemos ahí una semana menos. Que por ahí ese primer parcial se corre una semana después, ¿entiendes? Esta semana, en este tema, la semana que viene deberíamos ver información y la continuidad. O, la semana que viene también tenemos solamente martes teórica. El jueves por la feria no hay teórica. O, en vez de inflamación y demás, se adelanta la primera parte de la semiología del aparato locomotor. Para que la semana siguiente ustedes puedan ya tener el práctico de aparato locomotor. ¿Sí? Y esos temas que faltarían, información y demás, los damos después. ¿Se entiende? Para adelantarles el teórico para que ustedes puedan arrancar con los prácticos. ¿Sí? ¿Está? Por ahí hay una movilidad de temas, pero los temas se dan igual, en otro orden, y eso no altera para nada el desarrollo de los contenidos de la cátedra, pero sí facilita el desarrollo de la parte práctica. ¿Sí? ¿Cómo? Semiología de piel vamos a hablar un poco, ¿sí? Cuando hablemos de semiología general. Sobre todo lo que son las diferencias entre lesiones elementales. Bueno, entonces, la patología. ¿Qué estudiará la patología? Estudiará la enfermedad en su sentido más amplio. Profesora, una consulta antes de que siga con tema nuevo. En la guía 3 hay un punto, creo que es el punto 6, que está coloreado amarillo, que es material optativo, pero tiene contraseña, es un genial y que tiene contraseña. ¿Será que lo puedes bloquear? Sí, es el de los videos, es el de los... Sí, es sobre signos y síntomas principales.
sí. Lo bloqueé en su momento y después me olvidé para poder trabajar en el aula antes de ver ese contenido, que lo puedan trabajar. Para que no repitan lo que está en el contenido. Gracias. Pero desbloqueamos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Que ustedes comprendan los hechos y acontecimientos elementales, ¿sí? Lo que subyace a nivel celular y tisular en todo proceso patológico, en general, ¿sí? ¿Ah? Van a ver que muchas enfermedades pueden cursar con el mismo tipo de proceso elemental que enferma, ¿sí? Que muchos estímulos pueden provocar distintos de estos procesos elementales, ¿sí? Y con el mismo proceso poder poner excelentes estímulos. Ahora lo vemos. Conocer los aspectos generales de la respuesta celular al estrés y a los estímulos nocivos, es decir, qué pasa con una célula cuando es sometida a ciertos estímulos que provocan cierto estrés, que puede ser que esta entonces se adapte funcionalmente para poder sobrevivir en esas condiciones, o si ese estímulo es más letal, más nocivo, dura más tiempo, que se produzca lo que se llama una lesión celular. Y incorporar terminología específica que vamos a usar en fisiopatología y en los procesos fisiopatológicos. ¿Qué vamos a ver? La patología, los conceptos generales, cuáles son las respuestas celulares al estrés y a los estímulos nocivos, cuáles son las adaptaciones del crecimiento y la diferenciación celular, eso previo a la lesión celular, luego a la lesión celular y muerte, y muy rápidamente algunas otras alteraciones como son las acumulaciones intracelulares y las calcificaciones de los. Entonces, la patología dijimos que es el estudio de las enfermedades, ¿no? Viene de dos vocablos, logos, patos, estos griegos, que patos, en una acepción así más general, significa sufrimiento, padecimiento, mal del alma, sentirse mal, ¿sí? Tiene muchas acepciones este término, pero desde el punto de vista médico, pato se refiere más a lo que tiene que ver con esos procesos anormales que se mantienen durante un tiempo debido a una enfermedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, patos se asemeja a lo que los griegos llamaban padecimiento, ¿no? Entonces, la patología lo que va a estudiar precisamente van a ser todos esos cambios que se van a producir a nivel celular y a nivel tisular, ya sean estos cambios a nivel estructural, molecular, bioquímico, y que funcionales, que esos están incluso antes de que nosotros sintamos enfermedad, ¿no? Son los tejidos y los órganos, y subyacen o están ahí presentes, inclusive antes de que tengamos sintomatología de enfermedad, ¿sí? Incluso aunque no la tengamos. ¿Y aquí qué va a usar la patología para estudiar entonces toda la enfermedad? Va a estudiar a través de muchas herramientas, moleculares, microbiológicas, inmunológicas, técnicas morfológicas. ¿Alguna vez, a ver, las chicas, una vez hicieron un PAP? Y bueno, se saca una muestra y se lleva al médico anatomopatólogo, el que lo mira en un microscopio, mira la característica del tejido y analiza si el cambio o no, a ver si está sano, ¿no? También se pueden hacer pruebas inmunológicas, ¿sí? Análisis, etc. ¿Y qué es lo que va a buscar esta rama de la medicina, que es la patología que estudia las enfermedades? Por explicar los motivos de la enfermedad, pero también sus consecuencias, es decir, sus manifestaciones clínicas, los signos y los síntomas con los que se va a manifestar la enfermedad. ¿Para qué estudia esto? Para poder asistir clínicamente, para dar una asistencia, para dar un tratamiento y para usar bases racionales para ese tratamiento que se quiere dar. Tenemos dos tipos de patología, la patología general y la patología sistémica. La patología general, voy a estudiar todas las reacciones celulares y de los tejidos ante estímulos anormales que puedan producir enfermedad, lesión, o incluso estímulos que sean de efectos hereditarios. Si tengo alterado un gen, ¿sí? Porque tengo, porque no tengo una proteína, porque tengo una producción de proteína diferente, porque tengo un gen alterado, porque está mutado, entonces eso posiblemente me dé alguna enfermedad. Y la patología sistémica, que analiza las alteraciones ya de los órganos y tejidos especializados, ¿no? Y que estas alteraciones van a ser responsables de los trastornos que sufren estos órganos. En todo proceso patológico, ustedes van a tener que estudiar siempre 4 aspectos, mínimamente. Vamos a trabajar en semia.
médica. Y lo que nos interesa es que siempre ese ejercicio lo hagan para el estudio de cada patología. Estos 4 aspectos son la etiología, la patogenia, los cambios moleculares morfológicos y las manifestaciones químicas. La etiología ya mencionamos algo, dijimos que es el estudio de la causa de las enfermedades, ¿sí? Entonces, la etiología es el estudio de las causas de las enfermedades. En general, las enfermedades, casi todos los trastornos, los que más se dan, son multifactoriales. O sea, yo tengo varias causas. A veces se producen por efectos de diversos estímulos externos, ¿sí? Tengo distintos estímulos, y se van a dar las enfermedades en aquellos individuos susceptibles a nivel genético. No obstante, a ver, por ejemplo, el EPOC, ¿no? No tiene EPOC. Sí, necesito que fumen, necesito el estímulo del tabaco, del humo, ¿sí? Pero no todos los que fuman tienen EPOC. Algunos pacientes tienen EPOC y otras personas que fuman no tienen EPOC. Porque hay algo de su susceptibilidad, de su organismo, del huésped, como se dice, que ante ese contexto en el que vive, donde vive más el hábito de fumar, desarrolla el EPOC. ¿Sí? Y otro, capaz de vivir al lado, que fuma lo mismo, no tiene EPOC. ¿Ah? Necesito el estímulo, sí. Y además necesito tener cierta susceptibilidad. Pero, por lo tanto, hay estímulos que son adquiridos, ¿no? Causas que son adquiridas, causas que son genéticas. En estos adquiridos yo puedo tener infecciosos, entonces tengo, me puedo enfermar porque estoy en contacto con una bacteria, con un virus, ¿no? Con hemos vivido, infecciosos, hongos, nutricionales, me puedo enfermar por exceso de nutrición, por obesidad y todas las, la obesidad mórbida y todas las enfermedades que se asocian a la obesidad, ¿sí? O puede ser carenciales, ¿no? Puedo no incorporar el alimento que necesito, las proteínas y demás, nutrientes y demás, o puedo tener un síndrome de mala absorción y aunque coma, no absorba, ¿sí? O puedo tener de menos nutrición. Por estímulos químicos, físicos, etc. Entonces, la etiología siempre es la causa, ¿sí? Entonces podrían ser estas genéticas, ¿sí? Yo las heredo genéticamente, adquiridas, ¿sí? Infecciosas, químicas, físicas, las que mencionamos, nutricionales. Y cuando no se sabía la causa, ya hemos dicho que se llamaban esencial, idiopática, criptogénica. Todos esos nombres se pueden encontrar cuando no se sabe cuál es la causa de la enfermedad. ¿Sí? La patogenia. ¿Qué va a estudiar la patogenia? La patogenia lo que va a estudiar es todo el proceso, todas las secuencias que se van a dar, ¿sí? En el tejido, los órganos del tejido, en respuesta a ese estímulo, ¿sí? Entonces, todos esos procesos que se van a dar y todo lo que sucede en el tejido, en el órgano, desde que entra, pongamos una bacteria y está desarrollando todo lo que desarrolla, hasta su evolución y demás, todo su proceso, eso es la patogenia. ¿Sí? Sin estudiar la causa, ¿no? Estudiar la causa. La patogenia son todos los acontecimientos, todos los procesos que se van a dar, desde que entra el agente agresor hasta que se desarrolla toda la enfermedad. Luego digo los cambios moleculares y morfológicos, y todas las alteraciones que van a suceder a nivel estructural en los tejidos que estén afectados por la enfermedad. Y que además son característicos de las enfermedades. ¿Ah? Hay ciertos cambios estructurales que son característicos de la enfermedad y los otros son característicos de otra enfermedad. ¿Sí? Asimismo, la vía aérea puede tener distintas enfermedades y va a haber distintos cambios en la estructura de la vía aérea según el tipo de enfermedad que sea. ¿Sí? Y luego, en función de esa causa, de esos procesos, acontecimientos que se van a dar en el tejido a causa del estímulo que provoca la enfermedad, luego de todos esos cambios estructurales, moleculares y morfológicos, obviamente, todo eso se va a expresar con una serie de signos y síntomas, ¿no? Que son las manifestaciones clínicas y que dan cuenta de la enfermedad que tiene. Entonces, digamos como un ejemplo todo ese proceso, ¿no? De etiología, patogenia, los cambios moleculares, morfológicos y manifestaciones clínicas, con el ejemplo de la neumonía, ¿no? Está bien, ustedes no saben neumonía todavía, no estudiaron neumonía, pero vamos a hacer como ejemplo lo más básico posible. La neumonía, ¿qué es?
mínimamente, lo que ustedes saben. Digo neumonía porque por el COVID había mucha neumonía. ¿Cómo? Es una enfermedad que afecta a los pulmones. Bien. Los pulmones, recuerden que en la parte respiratoria tenemos la vía aérea, ¿no? Y después tenemos el parénquima. La neumonía afecta eso, el parénquima pulmonar. ¿Sí? Buscamos alveolos, ¿está? Aparte sí la tenemos. ¿Ah? Entonces, la neumonía va a ser la inflamación de ese parénquima pulmonar debido a diversas causas, pero especialmente de causa infecciosa, ¿sí? Que va a dar unas manifestaciones pulmonares, pero también van a tener manifestaciones extrapulmonares, ¿sí? Vamos a tener también otros signos y síntomas por fuera del proceso propio pulmonar. Esta neumonía puede ser causada por hongos, por bacterias, por virus, ¿sí? Estos hongos, bacterias, virus, cualquiera de ellos que sea, pues bacterias pueden ser varias, virus también. Por ejemplo, los niños se dan más virales, en los adultos se dan la bacteriana, la más común es la neumocóxica, que se refiere a una comunidad. En realidad, para llegar al alveolo y producir inflamación, tiene que pasar por un montón de lugares, ¿no? Del tracto respiratorio, saben ustedes que tienen cilias, hay mucosidad, hay macrófagos, o sea, hay un montón de elementos que tratarían de impedir que entre. No obstante, si llega al alveolo, en el alveolo también hay células del sistema inmune que enseguida lo fagocitarían y no deberíamos desarrollar. No obstante, a veces sobrepasa todos estos mecanismos de defensa del organismo, se instala a nivel alveolar y produce una infección, ¿no? Produce una infección. Se localiza a la gente y genera una respuesta del huésped en el que participa su sistema inmune. Y eso es una infección, ¿sí? Esa infección a nivel alveolar va a tener una serie de acontecimientos, una serie de procesos. Genera la infección, ¿no? Una inflamación en el tejido del parénquima pulmonar, y hay distintas etapas, que son esos procesos. Va a haber congestión, ¿sí? De los vasos en la zona de la infección. Hay distintas etapas que no importa, una se llama papización roja, papización gris, la papización roja porque hay más leucocitos, bueno, hay glóbulos rojos, tienen glóbulos blancos, la papización gris hay más urina además, hasta que luego se resuelve. Todo esto se desecha y es la resolución, se termina la enfermedad. ¿Sí? No importa el proceso ese, sino tener en cuenta la etiología, la patogenia, la serie de procesos, desde que empieza hasta que termina. Luego tenemos lo que serían los cambios moleculares y morfológicos, y acá tenemos un dibujito de un alveolo, que vemos que tenemos, ¿no? Congestión, vasodilatación de los vasos, que se va a extravasar líquido, por lo tanto va a haber un edema, va a haber líquido dentro del alveolo. Acá tiene que haber aire, no líquido. Está lleno de aire, está lleno de líquido, también hay cambios moleculares, porque está lleno de mediadores químicos de la inflamación. Y esta neumonía también irrita la pleura, ¿sí? Y se produce un derrame, también va a haber dolor, ¿sí? Va a haber una pleuresía, una pleuritis, ¿sí? Entonces, tenemos todos los cambios y todos esos cambios van a ser los responsables de todos esos síntomas que vamos a tener, como infecciones clínicas. Entonces va a haber fiebre porque tengo una infección, va a haber disnea porque si yo tengo líquidos alveolos, estos alveolos no pueden hacer el intercambio gaseoso normal, ¿sí? Entonces va a disminuir la cantidad de oxígeno en sangre, va a haber lo que se llama hipoxia, ¿sí? Va a haber disnea, ¿sí? Puede haber tos, ¿sí? Porque esto va a provocar irritación, también va a haber dolor, ¿sí? Por el compromiso de la pleura, va a haber expectoración porque todos esos productos de la inflamación van a ser necesarios toser y expectorarlos, por lo tanto va a haber tos con expectoración, va a haber astenia, que ustedes ya vieron, ¿sí? Lo que era en la clase pasada, va a haber anorexia, también va a disminuir el hambre, ¿ya? No va a ganar de comer, no va a ganar sin hacer nada, de moverse, fatiga, cansarse, todo eso. ¿Sí? Esos son los 4 elementos básicos de todo proceso patológico. Entonces, lo que sí tienen que saber ustedes es que todas las formas de enfermedad
siempre van a empezar con alteraciones moleculares o estructurales en las células. A un nivel, digamos, que a simple vista, primero, obviamente no se puede observar. Ustedes recuerden que tenemos una célula, ¿sí? Ustedes ya hablaron de homeostasis en fisiología. Entonces tenemos las células que, dentro de cierto rango de valores de su medio interno, mientras se mantengan esos valores en cierto rango, cierta estabilidad, que significa equilibrio, en un rango, la célula puede funcionar. Eso se llama homeostasis. Entonces, homeostasis, la célula puede funcionar. Ahora bien, esa célula puede estar sometida o a distintos estímulos, que pueden ser genéticos, por fármaco, por calor, por frío, por bacterias, mecánicos, porque me golpeé, físicos, diferentes tipos de estímulos, que depende de su intensidad sobre los tejidos, sobre las células, pueden producir cambios en adaptaciones celulares o lesiones celulares. Esta lesión celular puede ser reversible en un principio o puede ser irreversible. Ahora vamos a ver. Estos cambios de adaptaciones celulares pueden darse ya sea por estímulos patológicos, ¿sí? O por estímulos fisiológicos en exceso. Si es un estímulo fisiológico exagerado, ¿sí? No es patológico, que es normal, pero exagero, puede producir algunos de esos cambios celulares. El ejemplo más típico es una pesa. Supongan, porque en mi vida he agarrado la pesa. Supongan. Si yo empiezo a hacer pesa, medio kilo, 2 kilos, 2 kilos, 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos, ¿qué va a pasar con mi kilo? No, lo hago de a poquito. No soy tan loca de agarrar mi día 30 kilos. No. Pienso en el mes, se va a agrandar. ¿Sí? Eso es una adaptación a un estímulo fisiológico natural. ¿Sí? ¿Entienden? Es externo en realidad, ¿no? Pero yo lo hago trabajar al músculo. Lo hago trabajar. ¿No? Igual ahora lo pongo. En cambio, cuando tengo estímulos más intensos o que duran más tiempo, entonces puedo llegar a la lesión celular que puede ser reversible o irreversible. ¿Sí? Entonces, los procesos elementales de casi todas las alteraciones morfológicas, todas las enfermedades son la patología celular, las alteraciones del crecimiento y diferenciación celular, los trastornos circulatorios que no los vamos a ver hoy, ni mañana, ni después, vamos a ver cuando vamos a circulatorio, y inflamación que lo vamos a ver y en la clase de ¿está? O la otra, vamos a ver también. Y vamos a ver esto primero. A ver, nosotros, en histología, el concepto de histión, ¿lo manejaron? Tejido conectivo vascularizado, sí, bueno. Hay procesos de estos que se pueden dar, no se pueden dar, digamos, aislados en una célula, sino que se da en un tejido. Por ejemplo, la inflamación no se puede dar en la célula. La célula no se inflama. Por lo tanto, se dematiza y se lesiona y estalla y se proceso. Inflama el tejido conectivo vascularizado. Necesito, además de las células del tejido, necesito que haya un vaso, que lleve células que van a promover la inflamación, que lleve mediadores químicos, ¿sí? Que después retire el efecto de este proceso inflamatorio de destituye el tejido. ¿Ah? Entonces, la idea de pensar como la jerarquía del centro del organismo y como que en el organismo hay distintos niveles de jerarquía. Tenemos células. Muchas células también. Muchas células también. Y tejidos. Los tejidos se realizan creo que no se escuchan. Todos los órganos juntos forman ¿está? Y átomos. Entonces, por ejemplo, a ver, pasa que la necrosis, por ejemplo, se da en el tejido, ¿no? En el infarto. Se puede tener un infarto del músculo. Se da en un órgano, quiero decir. El infarto se da en un órgano. El infarto del corazón. Sí, es verdad, tiene un tejido muscular, etc. Puede pasar, por ejemplo, que yo como organismo me muera, pero mis órganos no. O se los mantiene con vida
hasta que se pueda hacer la lesión, sacar los órganos y no saber la lesión. Esa es la idea de recordar esto de tener diferentes niveles jerárquicos y que algunos procesos se pueden dar desde el organismo que se puede morir o lo que se decreta muerte según la legislación acá en el sitio, ¿vale? Pero mi órgano se vive. Se puede mantener un órgano vivo hasta que lo tenga que nada, recordar un poquito eso. Pero los procesos en general se pueden reducir a estos. Un estímulo puede provocar cualquiera de estos. Puede provocar inflamación, puede provocar trastorno circulatorio, puede provocar alteraciones del crecimiento y puede provocar lesión celular. ¿Sí? Un mismo estímulo. ¿Sí? O sea que el mismo estímulo puede provocar distintas respuestas. Y esta respuesta se puede dar por variedad de estímulos diferentes. Yo me puedo provocar inflamación porque un tejido se necrosó, porque le faltó irrigación sanguínea, lo vemos con el ejemplo del infarto, o yo puedo tener una inflamación porque me golpeé, puedo tener inflamación porque me torcí el tobillo, puedo tener inflamación porque tuve una neumonía. ¿Se entiende? Pero estos son los procesos básicos que están presentes en el inicio de todas las enfermedades. Entonces dijimos que tenemos, volvemos a repetir un poquito lo mismo. ¿Sí? Tenemos la célula normal, ¿sí? Que funciona normalmente dentro de cierto rango que se llama homeostasis. Cuando yo tengo esas células, el tejido lo someto a cierto estrés, ¿sí? Este tejido va a responder primero con una adaptación. Para adaptarse a esa nueva situación distinta de la homeostasis. Va a depender de la naturaleza del estímulo, de lo lesivo que este sea, el tiempo que este se mantenga, va a depender de las mismas características del tejido que es expresado o estimulado, también del tejido circundante y de los requerimientos metabólicos que tenga uno y otro, y de la capacidad de adaptación que ese tejido tenga, la respuesta que va a dar. Las respuestas posibles son la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. ¿Alguno sabe lo que es algo de eso? Hipertrofia. Hipertrofia es el aumento transversal de un tejido. ¿Es él? El aumento transversal. El aumento transversal de los tejidos. Bueno, sí. Sí. ¿El aumento de qué? Hiperplasia es aumento del número de células. ¿La hiperplasia qué? Es el aumento del número de células. El aumento del número de células. Bien. ¿La atrofia? Cuando hay daño en un tejido. Se achica, dicen acá. La atrofia dice que se achica. ¿Y la metaplasia? A ver, averiguamos. Ahora, si este estímulo se mantiene en el tiempo o es muy lesivo, o la célula es incapaz de adaptarse con estos mecanismos, lo que va a hacer es pasar a otro momento, ¿no? Que es la lesión celular. Va a depender de la magnitud de esa lesión, que es una cuestión funcional, ¿sí? No hay cambios tan estructurales, bioquímicos, moleculares y demás de tejidos, si no los hay, pero hay una lesión funcional, esa lesión va a ser leve transitoria y se llama lesión reversible. O sea que la célula puede volver a su estado normal anterior. ¿Tá? Y si no puede, si esa lesión es grave, progresiva o estímulos masivos que no tenemos en el tiempo, tengo una lesión irreversible. Que puede ser o necrosis celular o apoptosis. Dos con distintas formas de muerte celular. ¿Sí? La necrosis, ahora la vamos a ver, si es patológica e induce inflamación. Y la apoptosis, ¿saben lo que es? Histología. Una muerte celular programada. ¿Tá? Que el cuerpo se saca de encima las células que ya no necesitan. ¿Sí? Entonces, llegamos acá. ¿Sí? Lo que sucede acá, ¿sí? Tengo una alteración de la función celular en función de un estímulo, tengo una lesión celular reversible. ¿Tá? Pero una vez que empieza a haber alteraciones bioquímicas que ni siquiera se ven, ¿sí? Acá yo ya tengo
lesión celular irreversible. Luego puedo tener cambios ultraestructurales y recién después aparecen los cambios con microscopio óptico y luego los cambios morfológicos macroscópicamente. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, si voy a tener un daño celular subletal o reversible cuando la acción de una noxa sobre una célula puede producir una alteración celular o daño que puede ser compensado y provocar cambios estructurales transitorios, todos los cuales regresan a su vez que cesa la acción de la noxa. En cambio, si esos cambios o mecanismos de adaptación son superados, hay lesiones celulares permanentes, irrecuperables y letales para la célula y se habla de daño celular letal o reversible y que a lo que le sigue la muerte celular. Acá tenemos una serie, un cuadrito con una serie de estímulos, ¿no? Aquí va a estar dentro de este estímulo y aquí cómo responde. ¿No? Si yo tengo una alteración de los estímulos fisiológicos, algunos estímulos lesivos no letales, dentro, por ejemplo, de los estímulos fisiológicos, yo puedo tener un aumento de la demanda, un aumento de la estimulación, esta puede ser hormonal o de trabajo, ¿sí? O puedo tener disminución de nutrientes, o menor estimulación, o puedo tener una irritación crónica, por ejemplo, por el hábito de fumar, ¿sí? O una gastritis, o al esófago, por ejemplo. Voy a tener como respuesta lo que vimos como adaptaciones celulares, la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. Y yo, en cambio, tengo un menor aporte de oxígeno, lesión química, infección microbiana, ya sea esta aguda, transitoria, producida y grave, voy a tener dos tipos de respuesta, una lesión reversible y una lesión irreversible. Por ejemplo, si yo tengo una infección, ¿sí? En la neumonía, yo voy a tener lesiones que luego va a regresar. Voy a estar enferma, voy a tener neumonía, me voy a enfermar, va a haber cambios en la neumonía más, pero una vez que pase la noxa, que vaya la infección, que yo deseche el microorganismo que produjo la lesión y los productos de toda la inflamación y la reparación de tejido, ¿no? Se sana, ¿sí? ¿Entiendes? Y luego puedo tener una serie de alteraciones que pueden ser metabólicas, porque tengo una alteración en el metabolismo del calcio, de las grasas, lo que sea, genéticas, porque tengo alterado un gen, o adquiridas, pueden ser porque trabajo en un lugar contaminado, uso la mina de carbón, o de sílice. Entonces esto me determina lesiones crónicas y me va a producir acumulaciones dentro de las células que son anormales y o calcificaciones. ¿Está? Las adaptaciones de crecimiento y la diferenciación celular, ¿cuáles van a ser las 4 tipos de adaptaciones? Es medio reiterativo la clase, pero es para que las recuerden. La hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. La hipertrofia puede ser fisiológica, patológica, y vamos a ver sus mecanismos. La hiperplasia también puede ser fisiológica, patológica, y vamos a ver sus mecanismos. La atrofia puede ser fisiológica, patológica, vamos a ver sus mecanismos, y la metaplasia, vemos sus mecanismos. Entonces, la hipertrofia siempre es el aumento del tamaño de la célula, ¿sí? No aumenta el número de células, ¿sí? Eso ahí iba a pasar en la hiperplasia, ¿sí? Acá yo tengo un aumento de tamaño de la célula, que obviamente determina un aumento de tamaño del órgano. Si es un músculo, será el músculo, y lo vamos a medir instantáneamente, como dijo el compañero, ¿sí? Entonces, a mí me puede aumentar la demanda funcional, o puede aumentarme el estímulo de hormonas y funciones de crecimiento. La demanda funcional, hablamos, bueno, de todas certezas, estímulos de hormonas normal, por ejemplo, en el embarazo. El útero tiene que crecer para alojar la vida que se está desarrollando, ¿sí? Entonces va a crecer, va a aumentar su tamaño, porque tiene que crecer un bebé ahí adentro, ¿sí? Y patológico, veamos, por ejemplo, el caso del corazón, ¿no? Supongamos cómo se adapta el corazón a la carga. Supongamos que yo soy un hipertenso, tengo la presión aumentada, la presión arterial aumentada. Entonces, para mi corazón, inyectar la sangre contra una arteria que ya tiene la presión aumentada adentro, es como hacer pesas. ¿Se entiende? El corazón ya hace para sacar la sangre y no pasa por un tubo que se extiende, sino que ya está con la presión aumentada. Tiene que hacer más fuerza. Si quieres hacer una fuerza, ¿cuántas veces por minuto late tu corazón? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces? Un montón. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer este músculo cardíaco? Se va a hipertrofiar. Va a aumentar su tamaño. ¿Sí? Esto normalmente, las paredes de las cavidades son de 1,5 centímetros,
Llega a 2 cuando se hipertrofia. Profe, los atletas Sí. pasa eso. ¿No se escucha? ¿En los atletas pasa eso? No escucho. No escucho. No escucho bien. En los atletas. Sí, pero en los atletas es una hipertrofia que es un estímulo fisiológico, digamos, no es patológico, no es el mismo caso que la hipertensión arterial. No obstante, los atletas también pueden tener hipertensión arterial, ¿sí? Y también los atletas compensan con tener un menor ritmo cardíaco, ¿sí? Tener menos latidos por minuto, 60 latidos por minuto, ¿sí? Por ejemplo. Los atletas además sí tienen hipertrofia de toda su musculatura, y es más, ustedes si ven el tipo de deporte que hacen, por ejemplo, hoy no, hoy se ve menos, pero ustedes miran tenistas de hace años atrás, tienen una hipertrofia terrible en el brazo que más usan y el otro no tan desarrollado. Pero ya hace mucho tiempo los deportistas hacen gimnasio, hacen, digamos, entrenamiento más general, más armónico de todo su cuerpo. Nadal igual tiene una diferencia, otro día lo nombraron en Nadal acá, pero no. Primero se debe hipertrofiar, ¿sí? Aumentar el tamaño, ¿tá? Y bien, como disminuye la cavidad, ¿sí? Eso es lo primero que va a hacer. Después a la larga, si persiste la presión arterial, si no encuentra y demás, a la larga ese corazón puede dilatarse también y luego fallar, ¿tá? ¿Me entiende? Sí. No, esta no. Obviamente que si después tratas la presión arterial y demás, y qué sé yo, mejora la función, pero no. Pero por ejemplo, si yo hago pesa y luego dejo de hacer, mis músculos se van a atrofiar. O van a volver como antes, o van a disminuir. ¿Sí? Pero hay que mantenerlo después de eso, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos de la hipertrofia? ¿Sí? Como ustedes dijeron, en un aumento del tamaño. Entonces, si es un aumento del tamaño, lo que yo voy a tener es que voy a aumentar las proteínas de las células. A expensas del aumento de las proteínas en las células, es que va a aumentar el tamaño de las células, por lo tanto del órgano. Y estas células, estas proteínas, perdón, van a aumentar en función de esos estímulos que van a recibir, ya sean mecánicos o factores de crecimiento, o agentes vasoactivos. Ya sea en los vasos hay ciertos agentes que van a producir una alteración en las membranas de las células que hacen que generen más proteínas dentro de las células. O factores de crecimiento, como insulínicos y otros más, unos son proteínas, otros son hormonas, que lo que favorecen justamente es el crecimiento de las células expensas de la formación de más proteínas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las células musculares tenían proteínas? Eso yo lo estudié aparte y son 4 mecanismos. Tenés estrés mecánico, que es con una cuestión de los mecanorreceptores, traducen el esfuerzo y producen adaptaciones. Estrés metabólico, que es el factor hormonal que se produce por la elevación de los nitrógenos, digamos. Entonces producís acidez y generás un despliegue hormonal. Y después hay otro que es la ruptura o daño muscular. También produce otro tipo de adaptación. Y el cuarto es el externo, que es a nivel del sarcómero, por aumentar mucho la cantidad de proteínas del sarcómero, ¿se acuerdan? de agua. ¿Se acuerdan cuáles son? Claro. Bien, bien, Mauro. Igual no es necesario que estoy en tanto detalle. ¿Sí? ¿Ah? Y la hiperplasia lo que vamos a tener es un aumento de las células del tejido. Entonces yo también puedo tener acá, pero obviamente si aumentan el número de células,
también aumenta la masa de los tejidos. Yo tengo una hiperplasia hormonal, ¿sí? Que es funcional y es normal. Por ejemplo, las mamas crecen en la pubertad, ¿sí? Porque tiene que adaptarse de cuerpo de niña a cuerpo mujer, ¿sí? Para poder cumplir con los fines, digamos, del desarrollo y demás, con todas sus etapas, y luego también las mamas van a crecer cuando la mujer está embarazada. ¿Sí? O sea, ahí también hay una hiperplasia. Todo esto puede ser a su normalidad en el embarazo. El embarazo estás contenta, pero después vuelve todo como antes. En este caso sería hormonal, porque el cuerpo necesita que eso se desarrolle, y después tener la hiperplasia compensadora, por ejemplo, el hígado es un tejido que puede tener una resección, puede quitarse un pedazo, ¿sí? Incluso está en los libros de mitología escrito, y crece, ¿sí? Ya lo habían observado en la antigüedad, y vuelve a crecer. Y también podemos tener patológica por exceso de hormonas. Entonces yo puedo tener la hiperplasia endometrial. ¿No? Se puede pasar en endometrio porque hay un desequilibrio entre las hormonas. ¿Sí? O también de próstata, ¿sí? En el hombre, sobre todo en el hombre adulto. ¿Sí? O la formación, vieron en el virus del papiloma humano, que es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, ¿sí? Que genera una serie de, digamos, como se exterioriza, una serie de verrugas que se forman en la zona de los genitales externos. Bueno, eso es una hiperplasia, ¿no? Cuyo estímulo es un virus. ¿Tá? Y el mecanismo pasa a la proliferación regulada, porque si no fuese una proliferación no regulada sería un cáncer. ¿Sí? ¿Tá? Una proliferación regulada por los factores de crecimiento en células maduras y en algunos casos con la formación de las células madres. Con respecto a la atrofia, vamos a tener, por ejemplo, si tenemos reducción de carga de trabajo, ¿sí? Hoy hablamos de la que aumentaba la carga de trabajo, tengo hipertrofia. Si yo me fracturo, quedando con unas muletas un montón de tiempo, mis brazos se van a hipertrofiar, pero mi muslo, no, los músculos de la pierna que no van a apoyar, no se van a mover, ¿no? Esos se van a atrofiar por falta del estímulo mecánico. ¿Sí? Pero si yo pierdo la inervación, porque ya sea que tuve una lesión de un nervio periférico, ¿sí? Un nervio periférico, desde la lesión a distal, yo voy a tener también una atrofia porque no recibo la inervación de ese nervio periférico, que en definitiva es la que me mantiene los mecanismos que hacen a lo que es el trofismo de los tejidos y del músculo y demás, ¿sí? Y hay una reducción de la irrigación, ¿no? Yo tengo disminuida la irrigación en un lugar y tengo disminuido el aporte de oxígeno y el aporte de nutrientes al tejido, también puedo tener una atrofia, o tener una nutrición inadecuada, o una pérdida de la estimulación endócrina, o tengo una presión, si yo tengo un paciente acostado con la misma posición siempre y sometido a una zona siempre a presión, esa misma presión en definitiva comprime también los vasos, ¿no? Entonces en realidad lo que se compromete es la circulación, que puede también derivar en miotrofia. Entonces la atrofia es la reducción del tamaño de un órgano tejido secundario, una reducción de tamaño y del número de células. Acá tenemos tamaño y células. ¿Tá? Acá tenemos un paciente con un accidente cerebrovascular, con una hemiparesia o hemiplegia, y una pierna normal y la otra con una atrofia. Entonces acá no tengo yo una atrofia te gusta, te puesto las fotos, una trampa. El ACV en sí mismo no produce atrofia, porque es una lesión del sistema nervioso central, no periférico, como decimos así. Pero si esa persona, en ese lado que tiene la hemiparesia, se mueve mal, se mueve con un patrón normal, se mueve poco, se mueve menos, camina menos, todo menos, entonces sí puede ir a la atrofia. Y como usa menos ese miembro y usa más el otro se desarrolla normalmente y el otro, por malas experiencias motrices, a partir del momento de la ACV, tiene una atrofia. Después del parto, esto es fisiológico, el útero tiene que volver a su tamaño normal. ¿Sí? Entonces, esa hipertrofia que tuvo tiene una atrofia. ¿Sí? Lo que va a producir acá entonces es al revés, es un menor síntesis de proteínas. ¿Sí? Y se asocia a un aumento de la autofagia, o sea, las células comen,
ese contenido, digamos. Acá tenemos dos cerebros, el de una persona joven, ¿sí? Y el de una persona de más de 80. ¿Qué observas? No, acá está extraído. Miren este lado. Ahí. Miren este lado. Bueno, puede ser un tamaño más chico, pero ¿qué ven sobre todo? ¿Qué ven más chico? Más allá del tamaño. Las triangulaciones son, claro, pero en realidad son las fisuras más, ¿ven? Los surcos en realidad, ¿lo ven? Todos los que están ensanchados. ¿Sí? También hay una atrofia, ¿sí? Ahí también tenemos una atrofia cerebral. ¿Sí? Estos tienen triangulaciones más gorditas. Bien. Y tenemos la metaplasia, que es cuando el tejido, en algún lugar de esa célula, necesita cambiar para adaptarse mejor a la situación, circunstancias que le estamos proponiendo. Entonces nosotros tenemos un epitelio cilíndrico en nuestro sistema respiratorio, en nuestras vías aéreas, ese sistema, ese tejido epitelio cilíndrico produce secreciones y tiene cilias para mover las secreciones y no se puede respirar, pero fumo, y el humo va dañando esas cilias, va dañando esas células, mejor me cambio, me pongo de otro modo, porque aguanto mejor el humo que este tipo me está tirando. Y se convierte en escamoso. ¿Sí? Al revés, ¿no? Un escamoso, así ya sucede a veces en el esófago, ¿no? Por la acidez. Esta puede ser una situación adaptativa, pero si esto perdura en el tiempo, puede ser un inicio de desarrollo después ya un tejido más bien canceroso. Mientras esto es regulado, esto es metaplasia, es una adaptación de la célula ante una situación que implica un estrés para ese tipo de estar. Entonces, las células son muy altas, funciona bien, tienen estímulos son demasiados, no pueden adaptarse a todo lo que mencionamos recién, lo que va a suceder si esta situación perdura, una lesión celular. Esta lesión celular, como dijimos, podía ser. Si superaba la adaptación, los estudios eran masivos, la lesión celular podía ser reversible, que será algo transitorio, o irreversible si se duraba más o era más lesiva. Y esta muerte celular podría ser necrosis o apoptosis, ¿sí? Con dos formas de muerte celular. Vamos con la causa. ¿Cuáles son las causas de lesión celular? Muchísimas. Las causas que pueden llevar a necrosis, o la lesión reversible o irreversible. En definitiva, las adaptaciones celulares, la lesión reversible e irreversible son como distintos episodios, distintos momentos por los cuales puede transitar una célula o un tejido. Va a depender, como decimos, de la naturaleza de la célula, del tiempo que dure, del estado del tejido, de la calidad del tejido. Yo puedo tener privación de oxígeno o hipoxia, ¿no? Porque esté en un ambiente que hay poco oxígeno, porque tenga una obstrucción en un vaso y no me llegue circulación, ¿sí? Porque tengo pocos glóbulos rojos para que lleven, tengo una anemia para que lleven el oxígeno, ¿sí? Tengo una intoxicación con monóxido de carbono, ¿se acuerda del incendio del boliche este? ¿Sí? Bueno, se ocupa los lugares que debería ocupar el oxígeno, como la vida, es una intoxicación, ¿sí? Más tóxico, produce hipoxia, ¿sí? Por agentes físicos, ya sea frío, calor, ¿sí? Ya sea que me golpeé, ya sea que estoy buceando una profundidad que también me puede dañar, o que estoy a la altura muy alto también en una montaña, agentes químicos, fármacos, los fármacos también, así como curan una cosa, pueden producir de otra, ¿sí? El oxígeno en altas concentraciones también puede ser nocivo, ¿sí? Por ejemplo, los bebés antes, cuando existía, se les ponía el halo
recién nacidos porque tenían falta de oxígeno, después de mucho tiempo se supo que estaban lesiones, otro tipo de lesiones del oxígeno, todas imposibles en modos, también en la vista. Pueden ser agentes infecciosos, bacterias, hongos, virus. Las mismas reacciones inmunológicas, yo puedo tener mi sistema inmune, ustedes tienen algo del sistema inmune, ¿no? Bueno, ¿sistema inmune para qué está? Para defendernos, ¿no? Y sobre todo para distinguir lo propio y lo que no es propio. Si es ajeno, lo elimino, no me dañe, ¿está? Pero a veces el sistema inmune se equivoca y entiende que algo de mi tejido es ajeno, y lo ataca, y lo inflama, y lo ataca, lo lesiona, lo inflama, lo repara, lo ataca, lo lesiona, lo inflama, lo repara. Claro, la enfermedad es autoinmune. Ahí está, viste la película. 100 metros, sí. ¿Le gustó? No, está bueno. Ah, bueno, a mí me pasa bastante conocido. ¿No vieron al tipo, al verdadero? Vamos al final. Ah, bueno, pero hay un documental con él que está muy bueno. Después cuando veamos esa patología lo volvemos a ver ahí. ¿Sí? Bueno, entonces reacción inmunológica. El mismo sistema inmune se para, por así decirlo, y empieza a atacar el propio tejido. Por ejemplo, la artritis reumatoidea es un ejemplo. ¿Sí? De eso. La artritis reumatoidea. ¿Sí? El lupus, eritematoso sistémico es otro. Desequilibrios nutricionales, etc. Alteraciones genéticas. Todos esos estímulos pueden disparar la lesión celular. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales estos estímulos pueden provocar lesiones? Bueno, para decirlo simple, son complejos y múltiples. No vamos a tener que estudiar. Depende del tipo de nodo, su duración, intensidad, del estado, del propio tejido, la adaptabilidad del tejido, pero también del tejido vecino y de los requerimientos metabólicos del tejido. Supongamos un ejemplo. El agente lesivo es el género. A mí me falta que aporte de sangre y de oxígeno, porque tengo una sección que no es una manito, es un vaso que está tapado aquí. No fluido, entonces lo que va a disminuir es el aporte de oxígeno a un tejido X. ¿Sí? Entonces, disminuye el oxígeno disponible para la célula. Una vez que se agote ese oxígeno, ¿qué va a pasar con la mitocondria? La mitocondria necesita el oxígeno para producir ATP. Entonces, si disminuye esta potencia oxidativa y disminuye la formación de ATP, una vez que se consuma el ATP que la célula tenía, van a pasar distintas cosas. O sea, lo que va a atacar son como los puntos más que dependen de la ATP. Por un lado, la bomba de sodio y potasio. Entonces, sí, esa falla, la bomba de sodio y potasio es ATP, es una bomba, y sacaba, ¿qué era lo que sacaba? La bomba de sodio y potasio. Sodio metía potasio, ¿no? Bueno, y la bomba no puede funcionar y no puede hacer este trabajo, lo que va a pasar es que se va a empezar a acumular dentro de la célula agua, sodio, calcio. Entonces, ¿qué va a pasar con la célula? Se va a empezar a adenatizar, el residuo inflamatorio se va a adenatizar, se pierden las capacidades funcionales de la célula y empiezan a aparecer muchas cosas después de haber infiltradas también en la célula. Si no tengo ATP, recurro a otra forma. Si no tengo forma de hacer ATP por la fosforilación oxidativa, voy a recurrir a otro mecanismo para producir ATP. ¿Sí? Va a ser la glucólisis anaeróbica. Disminuye el glucógeno y se aumenta los puntos de desecho ahora van a ser el ácido láctico. Entonces yo tengo una disminución del pH y esto me afecta lo que es el contenido en el núcleo. ¿Sí? Entonces va a alterar lo que es la cromatina. Además, se alteran los ribosomas y disminuyen la síntesis de proteínas. Y se empiezan a depositar lípidos. Entonces, tengo edema, tengo medio pH disminuido, tengo alteraciones en el núcleo y tengo depósitos de lípidos. Entonces, la lesión celular, la muerte celular, siempre tenemos dos fenómenos de disfunción mitocondrial, que va a faltar la producción oxidativa, y alteraciones en la función de la membrana. Si a mí
se me altera la membrana, si a mí se me altera la membrana, no se las trae. Se las trae. No. No me traje el edificio. Bueno, si a mí se me altera la membrana, empiezan a aparecer ya trastornos que tienen que ver con la necrosis celular. ¿Sí? Entonces, yo primero puedo tener las alteraciones que mencionamos, como alteraciones en el retículo endoplasmático, que las mitocondrias no funcionen bien para hacer el ATP, ¿sí? Pero las bullas que se forman en la membrana, hasta ahí puede haber una recuperación si el estímulo lesivo desaparece. ¿Sí? Pero si la lesión prosigue, ya voy a tener, se rompe la membrana plasmática, salen los órganos, se rompe el núcleo, se extravasa el contenido, esto es muy apetecible para los fagocitos, y se produce la necrosis celular, ¿sí? Esto siempre induce inflamación, la necrosis, siempre es patológica y siempre induce inflamación. Por ejemplo, en el infarto del corazón tenemos un miocardio que sufre de una isquemia, ¿sí? Queda privado de circulación, de oxígeno, y demás, y el miocardio entonces se necrosa, se produce muerte celular, ¿sí? Esa necrosis, ¿sí? va a inducir al organismo a que responda ante este tejido necrótico con un proceso de inflamación. ¿Para qué? Para repararlo, ¿sí? Y lo repara con un tejido fibroso. Se repara, se queda una cicatriz ahí, pero no es más tejido contráctil, ¿se entiende? Pierde la capacidad contráctil del tejido y la capacidad funcional. Entonces, siempre patológica e induce inflamación. En cambio, la apoptosis, bueno, acá tenía el ejemplo, el miocito normal, ¿sí? Y cuando está hipertrofiado, si esto se mantiene en el tiempo, ¿sí? Se puede dilatar, no está acá el dibujo, pero si se mantiene en el tiempo, por ejemplo, la isquemia, ¿sí? Se mantiene, está hipertrofiado, esto es hipertrofio, olvídense. Se mantiene en el tiempo, se puede dilatar y puede fallar como bomba, como funciona. Pero supongamos que tenemos una isquemia, ¿sí? Transitoria, las células pueden quedar así como disfuncionales, 10 minutos de isquemia como media bombada, pero pueden ser una lesión reversible, pero si esa lesión, esa isquemia se mantiene por una hora, ¿sí? El tejido se va a necrosar y se va a infartar. ¿Sí? Entonces acá podemos ver, esto es fiable y esto es infartado. ¿Sí? Se va con una necrosis. ¿Tá? Esto es una adaptación y esto es una lesión. Y la apoptosis era un programa interno de suicidio, ¿sí? Donde el organismo se quita de encima las células que ya no son necesarias. Entonces lo que tenemos son, que se activa este programa, se activan una serie de enzimas, van a degradar el ADN nuclear, las proteínas nucleares, citoplasmáticas, estas se rompen en muchos fragmentos, estos cuerpos apoptósicos tienen alteraciones estructurales en las membranas, ¿sí? Son fagocitados y no induce inflamación. Esto, la apoptosis es generalmente fisiológica, ¿sí? Y está todo regulado, pero también puede haber aumento de apoptosis en algunas enfermedades, ¿sí? Por último, tenemos las acumulaciones intracelulares de sustancias. Vamos a ver solo unos ejemplos. Yo puedo acumular en las células sustancias propias, ¿sí? Sustancias normales, endógenas, digamos. Yo puedo tener alterado el metabolismo, ¿sí? O sea, en exceso, por poco, o porque me falta la proteína o la enzima que se encargue de metabolizar eso. Y entonces la célula no sabe qué hacer o cómo hacer, o dónde, o si la puede eliminar o no, depende del proceso metabólico que sea, y lo que hace es acumularla dentro de la célula. Hacen proteínas, lípidos, hidrato de carbono, calcio. Pero también yo puedo tener sustancias anormales, exógenas, o sea, afuera del ambiente, porque las inhalo, porque por algún mecanismo las estoy incorporando, o endógenas. Bueno, ahora vieron tanto con el tema ambiental, se sabe que no sé cuántas
micropartículas de plástico ahí en el agua y las consumimos y las tomamos. Eso podrían ser, por ejemplo, sustancias exógenas, ¿sí? Pero hay otras que están bastante más estudiadas y relacionadas con enfermedades, por ejemplo, pulmonares. Pero también pueden ser sustancias que produzca normalmente en nuestro organismo, ¿sí? Y entonces son sustancias importantes. Veamos un ejemplo. No puedo tener hígado graso, sino que está el hígado graso alcohólico y no alcohólico. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del hígado graso no alcohólico, yo tengo una alteración del metabolismo, realmente hereditaria, genética. Tengo la célula normal, sería esto, y la célula que tiene una alteración en ese metabolismo graso y acumula grasa. Por ejemplo, el hígado graso. ¿Tá? Acá lo que yo tengo es un defecto de pegado o transporte de las proteínas. Yo tengo una mutación en la producción de una proteína X, ¿sí? Y entonces me la procesa mal a las proteínas y mi celular, esta proteína procesada que no cumple ninguna función y que, o mal, lo que hace, no sabe cómo eliminada, lo que hace es la acumula. Lo mismo sucede así, si a mí me falta alguna enzima, ¿sí? Me falta alguna enzima que se encarga de desdoblar algunos productos, ¿sí? Y no está la enzima, soy la célula normal. Tengo un trato complejo, tengo la enzima que como que la parte, lo desdobla en productos celulares para que yo les pueda eliminar la enzima y salir a donde tengo que salir. Si no puede, me falta ese, se quedan esos tratos complejos y se van acumulando dentro de los celulares. Eso sería endógeno, la producción de una sustancia anormal endógena. Y esto sería la acumulación de un material exógeno. Entonces, entra, por ejemplo, carbón, trabajo en minas de carbón, ¿sí? O el sílice, ¿sí? Trabajo con arena, vidrio, etc. Y se van agregando adentro de las células, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas enfermedades también que se agregan en el pulmón, se llaman neumoconiosis. Y luego está la calcificación, que lo que hay es un depósito anormal de calcio, sobre todo el calcio, pero con otras sales, en los tejidos. Hay dos tipos, la distrófica y la metastásica. La distrófica es un proceso local, sobre todo en tejidos que se están muriendo. Entonces, por ejemplo, tenemos una calcificación de una válvula. Y después tenemos la metastática, que esta se puede dar y acá tengo valores normales de calcio, no tengo alteración en el metabolismo de calcio, ¿sí? Pero en la metastásica sí, tengo alteración del metabolismo del calcio, ¿sí? Más calcio de lo normal, o de otras sales, y entonces se empieza a acumular en distintos tejidos. Se puede acumular en cualquier lugar, tejido, de cualquier parte del organismo, en riñones, los vasos. Bueno. Entonces, si les parece, llegamos al final. ¿Qué hora estamos? Bueno, vimos una introducción a la patología, dijimos qué era la patología, ¿qué era? El estudio de las enfermedades, pero además, ¿qué estudiaba de las enfermedades? Los cambios, las causas, los cambios, las causas, las modificaciones que se producían a nivel del tejido, a nivel funcional, molecular, estructural. ¿Qué más? ¿Qué más estudiamos? La etiología, El proceso, los cambios y después los sí. Los signos y los síntomas, ¿sí? Bueno. Vimos cómo las células responden ante el estrés y los distintos estímulos lesivos, que a veces podían sufrir adaptaciones celulares y dependiendo de distintas causas, la lesión y la muerte celular. Y por último, saber que existen las acumulaciones intracelulares y la calcificación de los celulares. Y vimos un ejemplo en el que tratamos de abordar a través del infarto agudo de miocardio
¿no? Las distintas, con el infarto, la necrosis, ¿sí? Y las adaptaciones con el ejemplo de que el corazón normal, sometido a presión arterial, podía hipertrofiar, ¿sí? Pero dimos también otros ejemplos, ¿sí? Yo les subo la clase escrita, ¿sí? Y si no, tienen para consultar a alguna bibliografía. ¿Sí? ¿Está? Ven un video y me cuentan las partes principales. Sí, Nicole. ¿Qué es la inflamación? Es primero un mecanismo de defensa del organismo. ¿Está bien eso? ¿Eh? Sí. Bien. ¿Qué sucede? Para que el organismo se tenga que defender, tiene que haber una lesión. Tiene que haber un agente lesivo. En este caso se pinchaba con una vez. ¿Sí? Ese estímulo lesivo que provoca. Un enrojecimiento, un aumento de volumen. Ajá.
Enrojecimiento, dijiste, aumento de volumen aumento de volumen, y sí, dolor. dolor, También edema, mostraba que el hacer un vaso. ¿cómo? Después mostraba que qué pasa cuando se le hace un vaso, cómo trabajan las plaquetas. Ajá. Bueno, entonces, es un mecanismo de defensa. Él mencionó esto de que aumenta el volumen, el linfedema, aumenta el volumen, el edema que se va a producir, enrojecimiento, se ponía rojo y había dolor, y además está caliente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la tétrada de Celsius, se llama eso, tenemos 4 signos cardinales de inflamación. ¿Sí? Igual eso es para que se suave, que cuando golpeamos o con visto o algo, enseguida aparece rápido todo eso. Pero esa lesión que dijo ella, la defensa del organismo que tiene una lesión, produce ¿qué? Lesión y ¿qué? Para que se active esa defensa. Tiene que haber lesión y lesión pincho, me pincho, puede haber infección, ¿sí? Pues, es una bacteria y tiene su agente tóxico que va a generar toda esta respuesta, o qué más pasa a las células cuando se lesionan, se me pinché, me corté, etc. Puede haber muerte celular y todo eso, de algún modo, es lo que estimula esa respuesta defensiva, ¿sí? Que da como resultado esas manifestaciones que dijo él, ¿no? Las 4 cosas que dijo 3 a la que le agregamos nosotros, calor, aumenta la temperatura. ¿Sí? Pero para que se produzca eso tiene que pasar una serie de acontecimientos que lo explica ahí, que involucra esto de tejido conectivo vascularizado. Hay cambios a nivel. ¿Quiénes cambiaban? Las células, ¿qué más cambian? ¿Quiénes cambian? El grosor de los vasos, eso es un cambio a nivel vascular. Los vasos van a cambiar su grosor, primero hay una vasoconstricción refleja, luego hay una vasodilatación, ¿sí? Pero además, ¿qué más hay en esos vasos? Porque para que se produzca este edema, que dijo él, ese aumento de volumen, algo que está en un lugar tiene que poder ir al lugar donde se produce la lesión. ¿Cómo? Plaquetas, bueno, sí, para hacer un trombo. Sale líquido del vaso, ¿sí? Del vaso va a salir líquido, se va a producir ese edema, lo que ustedes estudiaron en la clase pasada, de los signos generales, ¿sí? Pero además del líquido, ¿qué más van? Van células, y para que esas células puedan pasar por los vasos que les tienen que pasar. Tienen que volverse más permeables. Además de células, se activan un montón de ahí las nombran ahí. Sustancias quimioatrayentes. Dice en ese video. Tácticas, como se también. Táxicas, como se también. No, sustancias. Vení acá es la cosa. Tiene que haber una lesión, una necrosis, para que ese sistema de defensa lleve a quienes nos tienen que defender a ese lugar. Están circulando, están en el vaso, están en los tejidos. En el tejido vamos a tener células. Pero necesito decirle, hey, acá vengan, acá necesitamos retirar lo que dañó, reparar lo que dañó y cicatrizar. Sino que al final dice que el proceso termina cuando los fibrogasos generan fibras y demás, y colágeno, aquello, y se regenera el tejido. Entonces, es un mecanismo de defensa en una lesión celular, pero que termina generalmente, la inflamación termina, o los tipos de inflamación, con la resolución, ¿sí? Y con la cicatrización o reparación del tejido y la eliminación de la noxa que provocó el insulto. Entonces, lo que sería bueno para la próxima clase, que ustedes vuelvan a mirar este video con más detenimiento. Si quieren, pueden ver algún material de inflamación y poder sacar, según tu entendimiento, cuáles son, y dividir ese video como en diferentes procesos, todos los cambios que se producen, y poder analizar cada uno de ellos un poquito más. Así lo hablamos para el siguiente. Y si salvo que la que viene de un aparato locomotor, será para la próxima. ¿Sí? ¿Ah? ¿Parece? Ustedes son comisión C, ¿verdad? Sí, bueno, hoy viene comisión C. El jueves, obviamente, no hay clase. Entonces, como el jueves no hay clase, la comisión B
y D no tienen práctico, ¿verdad? La semana siguiente es la feria. Entonces ustedes tienen que participar en la feria, pero no tienen su práctica. Por lo tanto, la condición B y D no tendrá práctico las clases que vienen. Se van a retomar los prácticos la otra semana. Y ya van a retomar con el tema nuevo que se debe continuar. ¿Sí? Bueno, están acá. Entonces, lo que por ahí hacemos es hacer. Ah, lo sé, claro. Lo B y C tiene los jueves, tenés razón. B y C tiene los jueves. Me salté el cambio. B y C tiene los jueves. Entonces no tiene prácticos, pero sí tienen que participar de la feria. ¿No? O sea, decía que íbamos a hacer como ese práctico de la semiología, la anamnesis, que lo van a poder hacer. Bueno, tienen que interactuar con la gente que viene, que visita la feria. Ustedes serán los que hagan la anamnesis, y la maestra, el alumno, los chicos que quieran participar, participarán como pacientes, y ustedes harán las preguntas. Hacen un protocolo de anamnesis y dirán preguntas. Eso como nos anotamos, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo anotamos? Se puede anotar en el Que a campus. eso, ¿cómo nos anotamos? Se puede Ah, ok. anotar en el campus. Manden un mensaje en el campus o si no, les hago un formulario de Google y se anotan ahí. Dale, dale. Nosotros no estamos enterados de eso. ¿Está? Si no, yo les hago un formulario de Google y se anotan ahí si quieren participar o no. Se anotan si quieren participar. Lo que pasa es que los que sí o sí tienen que participar son los alumnos que tienen práctica ese día. ¿Se entiende? Los alumnos que tienen práctico, o sea, las actividades académicas no se suspenden. El teórico porque no va a haber espacio para darlo. ¿Sí? Eso ya me lo explicaron. Van a estar usadas las aulas para otras cosas de la feria. Como el año pasado. Ustedes tienen que asistir en el horario de su práctica. No obstante, creo que las ferias no empiezan a las 8. Claro. A las 9. ¿Con Fer también empiezan a las 9? Bueno, entonces sí, ya están en horario de feria. Sí, sí. Claro. A las 9. Yo creo que la feria arranca a las 9. Antes igual, aunque vengan, no hay espacio. ¿Saben? Está todo sujeto a la feria. Así que de aquí a ese día hay tiempo para anotarse y demás. Si quieren llevarnos un formulario de Google, se los subo y ustedes lo completan y nos mandan. Quienes se quieren participar. La actividad seguramente va a ser esa, la anamnesis. Se sentarán ustedes de un lado, del otro lado. Si ustedes hacen la anamnesis, harán todas las preguntas, se dirán. ¿Qué le vamos a poner a la maestra? Que le duele el cuello, que le duele el hombro. Si ustedes que son más creativos que nosotros piensen en su una adolescencia y qué consulta podría hacer, y a un niño de mis chicos se puede haber caído una bicicleta, se puede hablar del pie, jugando al fútbol, no sé, que tenga una escoliosis. Lo que pasa es que las personas podemos saber nada de lo que están diciendo que posiblemente tenga, por eso uno piensa en un dolor de algo que posiblemente sí hasta podría pasar. ¿Sí? Entonces, más que nada practicar las preguntas y anotar las respuestas y cómo llevar a la análisis. No va a ser mucho más fácil. Porque el año pasado, cuando hicimos la feria, nuestros estudiantes ya pueden tomar la presión, el pulso, tomar los reflejos. Entonces, estuvo súper divertido porque hacían eso, le tomaban la presión, tomaban el pulso, le hacían los reflejos a los chicos, se aprendían más nenes, también ellos hacían que tomaban reflejos. Enseñaron a tomar la presión a maestros y a estudiantes secundarios. Pero ustedes no están en esa etapa. Entonces, lo que sí pueden ustedes es practicar la anamnesis o hacer como un juego de roles con la gente que quiera participar. ¿Sí? Y después lo que es inspección, palpación y demás, no corresponde en el ámbito de la feria hacerlo. ¿No? Una cosa es el práctico en el aula, que es parte de la práctica de la formativa de su carrera, y otra cosa es con personas que vienen de una feria, no si sacas de la remera, no da. ¿Sí? ¿Ah? Así que bueno, armo un formulario
Mañana ya lo tienen disponible y se van anotando. Pero en principio los estudiantes de Fernanda Jacob y de Emilia Zárate son los que tienen que venir. ¿Sí? ¿Va? ¿Sí?